Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versos del 1 al 4, y del capítulo 4, versos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de empezar el relato de la vida de Jesús, el evangelista Lucas explica los criterios que le han guiado. Asegura que se basó en los hechos transmitidos por los mismos testigos oculares, verificados por él mismo con comprobaciones exactas, para que quien lea pueda darse cuenta de la solidez de las enseñanzas contenidas en su evangelio. Esto nos ofrece la ocasión para reflexionar acerca del problema de la historicidad de los evangelios, es decir, de los hechos narrados en el evangelio y su veracidad histórica. Hace algún siglo no se mostraba entre la gente el sentido crítico de la escritura. Se tomaba por históricamente ocurrido todo lo que se leía. En los últimos 2 o 3 siglos nació el sentido histórico y crítico, por el cual antes de creer en un hecho del pasado, se somete a un exhaustivo examen crítico para comprobar su veracidad. Esta exigencia ha sido aplicada también a todos los evangelios. Vamos a intentar resumir las diversas etapas que la vida y la enseñanza de Jesús atravesaron antes de llegar a nosotros, como hoy las leemos en la Sagrada Escritura. Una primera fase es la vida terrena de Jesús. Jesús no escribió nada, pero en su predicación utilizó algunos recursos comunes a las culturas antiguas, los cuales facilitaban mucho retener un texto de memoria. Frases breves, paralelismos, antítesis, repeticiones rítmicas, imágenes, parábolas. Pensemos en las frases del Evangelio como: los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estrecha la entrada y angosto el camino que lleva a la vida, nos dice el Evangelio de San Mateo. Frases como estas, una vez escuchadas, hasta la gente de hoy difícilmente las va a olvidar. El hecho, por lo tanto, de que Jesús no haya escrito él mismo los evangelios no significa que las palabras de ellos en ellas referidas no sean suyas. Al no poder imprimir las palabras en papel, los hombres de la antigüedad las fijaban en su mente y las repetían constantemente. Una segunda fase sería la predicación oral de los apóstoles. Después de la resurrección, los apóstoles comenzaron inmediatamente a anunciar a todos la vida y las palabras de Cristo, teniendo en cuenta las necesidades y las circunstancias de los diversos oyentes. Su objetivo no era el de hacer historia, sino llevar a la gente a la fe en el Señor Jesús. Con la comprensión más clara que ahora tenemos de esto, ellos fueron capaces de transmitir a los demás lo que Jesús había dicho y hecho, adaptándolo a las necesidades de aquellos a quienes se dirigían.
Por último, llegamos a los evangelios escritos unos 30 años después de la muerte de Jesús. Algunos autores comenzaron a poner por escrito esta predicación que les había llegado vía oral. Nacieron así los 4 evangelios que conocemos. De las muchas cosas llegadas hasta ellos, los evangelistas eligieron algunas, resumieron otras y explicaron finalmente otras, para adaptarlas a las necesidades del momento de las comunidades para las cuales ellos escribían. La necesidad de adaptar las palabras de Jesús a las nuevas exigencias influyó en el orden con el que se relatan los hechos en los 4 evangelios, pero no alteró la verdad fundamental de ellos, y eso lo tenemos que tener completamente claro. Que los evangelistas tuvieran en la medida de lo posible en aquel tiempo una preocupación histórica y no solo edificante, lo demuestra la precisión con la que sitúan el acontecimiento de Cristo en el espacio y en el tiempo. Encontramos varios textos en los que nos ubican históricamente el suceso. Poco más adelante Lucas nos proporciona todas las coordenadas políticas y geográficas del inicio del ministerio público de Jesús. En conclusión, los evangelios no son libros históricos en el sentido moderno de un relato lo más despegado y neutral posible de los hechos ocurridos, pero son históricos en el sentido de que lo que nos transmiten refleja la esencia de lo que sucedió. Pero el argumento más convincente a favor de la fundamental verdad histórica de los evangelios es el que experimentamos dentro de nosotros cada vez que somos alcanzados en profundidad por una palabra del Señor. ¿Qué otra palabra antigua o nueva ha tenido el mismo poder a lo largo de la historia? Ninguna. Solo la verdad tiene el poder, no solo de ser recordada, sino de transformar las vidas a lo largo de los siglos por centenares y centenares de generaciones. Demos gracias a Dios por las palabras escritas en el Evangelio. Démosle gracias al Señor por cada uno de los evangelistas, porque gracias a ellos conocemos lo que el Señor quiso transmitirnos. Gracias a ellos conocemos los grandes acontecimientos que nos salvaron a todos. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra. Permite que la podamos oír siempre con un corazón atento, con un corazón dispuesto a encarnar cada una de ellas en nuestra vida y hacer la vida a través de nuestras acciones y gestos. Ayúdanos a tener sed de la palabra, ayúdanos a confiar en ella, ayúdanos a grabarla en lo más profundo de nuestro corazón para que se traduzca en vida y vida en abundancia. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.